Muy buenas familia, bienvenidos a Hip Hop 360 grados, están con Marmaster. Hoy les presento un tutorial en el que van a aprender o van a perfeccionar, aquellos que ya tienen un conocimiento previo, a trabajar y a mezclar sus voces, concretamente voces de rap. Un tutorial que no tiene desperdicio, en el que se van a hablar de muchísimas cosas, muchísimos aspectos de la mezcla de voces. Van a ver todos los procesamientos habituales y no tan habituales que utilizamos los mezcladores profesionales. Y van a ver una técnica, voy a desarrollar una técnica conocida como compresión paralela de una forma bastante atípica. Vamos a utilizar la compresión paralela para añadir a nuestras voces un matiz diferente al que tienen, es decir, vamos a tener la posibilidad de conseguir una voz fría, caliente, dura, grande, rota, rugosa, granulada. Vais a ver que no tiene desperdicio y que esto nos va a dar la posibilidad de añadir a nuestras voces siempre aquello que les falta, ¿vale? De una forma muy natural y sin sonar sobreprocesado. Todo esto en los próximos minutos. Os invito a quedaros con nosotros porque verdaderamente ya os digo que no tiene desperdicio. En nuestra línea vamos a hablar de un tema concreto, pero vamos a pararnos sin ninguna prisa a tratar pues todos aquellos aspectos que son interesantes en las mezclas de voces. Venga familia, vamos con ello. Bueno, mis negratas, vamos a hablar ya de información. Sé que estáis sedientos y yo os la voy a dar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de compresión paralela aplicada en voces. Sé que todos estos tecnicismos os cuestan trabajo, por eso yo, uno por uno, voy explicando cada cosa de una forma siempre muy especial, de una forma siempre que os permita entender en profundidad de qué cojones estamos hablando, ¿vale? Porque sé que la mezcla es algo muy difícil y si no comprendes todos los conceptos, cuando te hablan de mezcla, no te enteras de una mierda. Así que, sin más, voy a explicaros qué es la compresión desde un punto de vista que os va a aclarar perfectamente para qué sirve un compresor, cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo. ¿Un compresor qué es? Un compresor es un procesador, es decir, es una herramienta que permite procesar una señal de audio. ¿Para qué sirve este procesador? Para controlar la dinámica. ¿Qué es dinámica? Dinámica es movimiento. ¿Qué es movimiento cuando hablamos de sonido? El sonido de mi voz no tiene siempre el mismo volumen, porque yo cuando hablo a veces bajo un poco la voz y a veces subo un poco la voz porque me emociono, ¿entiendes? Esto que está pasando, si tú lo representas visualmente, sería un sonido que de repente está aquí. Cuando yo subo la voz, de repente el sonido se acerca a ti, cuando yo bajo la voz, de repente el sonido se aleja de ti, ¿vale? Este movimiento que tienen todos los sonidos, a veces es más apreciable y a veces es menos apreciable. Mientras más bueno sea el músico, más control tiene de su dinámica, de su movimiento adelante atrás entre los altavoces. ¿Es bueno que un sonido se mueva mucho? No. ¿Es malo que un sonido no se mueva mucho? No. ¿Qué es lo adecuado? No hay lo adecuado. Nosotros estamos bailando con el sonido, estamos diseñando con el sonido. Habrá veces que nos interesará que los sonidos vayan adelante y atrás para no tener una sensación de que todo está estático en la mezcla. Por ejemplo, una batería que hace pum, tuc, ah, tu, pum, ah, tu, pum, ah, tu, pum, ca, tu, pum, ah. Y a lo mejor en ese nos interesa que el sonido se vaya hacia adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque te crea una sensación grubera e interesante. En una voz nos interesa que la voz cambie continuamente de volumen. Generalmente no en el hip hop. ¿Por qué? Porque el hip hop, el MC, está rapeando una cosa que ya de por sí tiene una complejidad añadida para el entendimiento y es que va rápido. La voz del MC corre, no anda. La voz del MC va rápida, ¿vale? Eso ya de por sí dificulta el entendimiento de las voces. Si además de ir rápida la voz tiene mucho movimiento y cambia de volumen, nos va a costar trabajo entenderla. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque es más sencillo
entender un sonido que está estático en un punto que un sonido que continuamente se está moviendo hacia adelante y hacia detrás. Si nosotros queremos tener una mezcla clara e inteligible, lo más sencillo sería pues tener los sonidos todos estabilizados, es decir, sin ningún tipo de movimiento, y colocarlos en el campo estéreo izquierda-derecha y en el campo adelante-atrás. También hay un campo arriba y abajo, pero de momento pensemos en adelante y atrás, profundidad, izquierda y derecha, campo estéreo. Si nosotros queremos una mezcla clara, todos los sonidos bien estables, bien estáticos y colocados en un punto diferente, de forma que se entiendan todos claramente. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que la mezcla está falta de vida, ¿vale? La mezcla está falta de movimiento. Nosotros aprenderemos en otros tutoriales a crear movimiento, ¿vale? Pero uno de los movimientos posibles es que los sonidos tengan una pequeña modulación. Tanto los sonidos individuales, como puede ser un bombo, como puede ser una caja, como los sonidos que pertenecen a un conjunto grupal, como puede ser una batería, que son un conjunto de instrumentos musicales, por ejemplo, bombo, caja, charles, platillos, toms, ¿vale? Es decir, podemos hacer que se muevan los elementos individuales, también que se mueva el grupo como a nosotros nos interese, podemos hacer que la mezcla en conjunto se mueva. Esta es la diferencia entre microdinámica y dinámica. La microdinámica es el movimiento de los sonidos individuales y la dinámica es el movimiento general de la mezcla. También tenemos incluso una macrodinámica. La macrodinámica es la diferencia de volúmenes entre unos temas del disco y otros. El disco también va subiendo a veces y bajando. Para tener una experiencia larga de 1 hora y media de música o de 1 hora, uno necesita que haya cambio, que haya movimiento. Todo esto es la dinámica, ¿vale? Están tirando petardos por ahí fuera. A ver. Si hay mucho ruido y molesta, decídmelo que cierro la trampilla, ¿vale? ¿Cómo me lo vais a decir, cojones? ¿La cierro? Ah, déjala. En fin, que hay muchos tipos de dinámica, ¿vale? Siempre la diferencia entre volúmenes altos y volúmenes bajos es la dinámica. A veces nos ayuda y a veces no. Normalmente en voces y voces de rap nosotros queremos que las voces estén estables. Para conseguir esto utilizamos la compresión, utilizamos el compresor, que es lo que nos va a ayudar a que el sonido permanezca estable. ¿Cuánta cantidad de compresión se utiliza para mantener una voz estable? Bueno, no se puede hablar de un número porque esto depende del movimiento que haya tenido la voz, pero lo normal es que 6 decibelios es lo normal en un género global, digamos, si hablamos de sonido y no nos metemos en estilos concretos. En voz de hip hop, por ejemplo, podríamos llegar hasta los 12 decibelios tranquilamente. Incluso podríamos llegar hasta los 20, dependiendo también de qué compresor utilicemos, ¿vale? En voces de rock también se puede llegar de 12 a 20. En voces a lo mejor pues de jazz, lo último que tú quieres es quitarle al cantante su dinámica, porque el músico de jazz es tan bueno que sabe perfectamente cómo quiere que se mueva su sonido. Y tú no eres nadie como ingeniero como para alterar su dinámica, porque el músico de jazz trabaja el tono, el color, el timbre, la dinámica, todo de una manera muy precisa, y el ingeniero de sonido tiene que hacer una mezcla transparente, es decir, que no se note mi trabajo. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando mezclo jazz, que no se note mi trabajo, que se note solo que los músicos han estado ahí y que alguien ha hecho una buena foto de lo que ahí estaba pasando, ¿vale? Sin embargo, la música urbana, la música pop, la música electrónica, todo esto es un artificio, es una fantasía, es Hollywood, ¿vale? No existe un cómo se hace. ¿Por qué? Porque aquí cada uno crea su película. Os puedo decir que las voces de rap normalmente están bien comprimidas. Voy a hacer una pausa para que vayáis pensando en esto y os voy a explicar ahora cuáles son los efectos secundarios de los compresores. Es decir, para estabilizar una voz, que está muy perita, esto es muy bonito, nos gusta a todos, conseguimos nuestro propósito y la voz está clara. Pero ¿hay que pagar un precio? ¿Hay que pagar un precio por estabilizar? Sí. ¿Cuáles son esos precios que pagamos? Vamos a hablar de ellos, los efectos secundarios de los compresores.